El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, que es el tema de trigonometría. La trigonometría no solamente es importante para el área de matemáticas, sino también para el área de física, sobre todo en el área de física, porque en física, por decir en los temas de estática, siempre tratamos de llegar a formas geométricas que nos ayuden a resolver los problemas. Y nuestras incógnitas van a estar en función de formas geométricas. Entonces, para la parte de trigonometría, tenemos dos tipos de problemas. El primer problema es cuando tenemos sistemas de ecuaciones. Entonces, si hablamos de trigonometría, tenemos sistemas de ecuaciones. Con el tema de hoy es trigonometría. Tenemos primero sistemas de ecuaciones. Y segundo, tenemos problemas que son de planteo, es decir, con algo de teoría, ¿no? Nos explica tal vez una parte teórica donde tenemos que plantear nosotros nuestras formas geométricas con las cuales vamos a trabajar. El día de hoy vamos a empezar con los problemas de planteo. De sistemas de ecuaciones, como verán, se presenta tanto en resolución de sistemas de ecuaciones, se presenta en logaritmos, como habíamos visto, igual hay sistemas de ecuaciones con logaritmos, y también en trigonometría, hay sistemas de ecuaciones con trigonometría. Para lo cual, en la parte de sistemas de ecuaciones, tenemos que conocer las identidades trigonométricas. Estas identidades trigonométricas, bueno, tenemos formularios, pero comúnmente nos recomiendan de que lo memoricemos, ¿no? Para poder agilizar más la resolución del problema. Y en problemas de planteo, lo que tenemos que conocer son las formas geométricas. ¿Qué quiere decir? En formas geométricas nosotros tenemos ya sea un triángulo, sea un hexágono, un polígono, y tenemos que conocer las características de estas formas geométricas. Justamente por la naturaleza de este tema de trigonometría, vamos a llevar simplemente una forma geométrica el día de hoy. Pero es la forma geométrica, no solamente es la más básica, sino la que más se utiliza en el área de matemática, en los problemas de planteo, como vamos a ver, al resolver 3 problemas de examen. Estos 3 problemas entra uno cada gestión seguida en diferentes semestres y cada uno valía 20 puntos y son problemas relativamente sencillos que simplemente se aplican formas geométricas. Entonces vamos a empezar explicando la forma geométrica más básica. La forma geométrica más básica es la del triángulo. Y este triángulo es justamente el más conocido, que es el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo se denomina de esta forma porque tiene una característica muy importante. Su característica es que tiene un ángulo recto. Cuando nos indican el ángulo recto, es un ángulo de 90 grados que está en este punto. Este triángulo rectángulo tiene también otras componentes. Dependiendo de cuál es el ángulo que analicemos, denominamos cateto opuesto o cateto adyacente. Pero la distancia mayor o opuesta, vamos a decir, al ángulo recto, siempre se va a llamar hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Y dependiendo del ángulo, yo les decía, por decir, yo quiero trabajar con el ángulo de acá y le voy a denominar alfa. Para este ángulo alfa, el cateto adyacente es el ángulo que está adyacente al ángulo. Entonces digo, este es el cateto adyacente. Y el que está contrario al ángulo es el cateto opuesto. Este es el opuesto. Estas características de nuestro triángulo hacen de que podamos conocer bien la forma geométrica. Ahora, si yo digo este ángulo de aquí, y le voy a denominar beta, este ángulo beta, tiene una relación como en cualquier triángulo. Cualquier triángulo cumple esta condición. Que el ángulo alfa, este ángulo, más el ángulo beta, más este ángulo recto que ya conozco que es 90 grados, debe sumar 180 grados.
Y esta condición no solamente es para el triángulo rectángulo, sino para cualquier tipo de triángulo. Es decir, con esta ecuación nosotros podemos hallar un ángulo adicional, siempre y cuando tengamos, por decir, nos dan como dato beta, ya podríamos hallar alfa, porque tenemos esta condición que debe cumplir. ¿Está bien? Entonces, esas son las condiciones. Ahora, otra condición que nosotros tenemos que tomar en cuenta al resolver problemas de trigonometría, sobre todo en el caso del triángulo rectángulo, para que se resuelva el triángulo rectángulo tengo que tener dos datos. ¿Qué indica? Puedo tener un ángulo y puedo tener una distancia, cualquiera, por decir el cateto adyacente. A le voy a poner, ¿ya? No, mejor C minúscula A, cateto adyacente, vamos a abreviar de esta manera, ¿ya? Entonces, si yo tengo estos dos, mi triángulo rectángulo lo puedo resolver. Si tengo el ángulo alfa y el cateto opuesto, puedo también resolverlo. Si tengo el ángulo alfa y tengo la hipotenusa, puedo resolverlo. Pero es una condición que es muy importante, puesto que muchas veces en nuestros problemas nos vamos a dar cuenta que no nos van a dar dos condiciones, nos van a dar una. Y ya es por eso que tenemos que buscar el triángulo donde tengamos dos por lo menos. Y si no hay en ningún triángulo, no hay por lo menos esto de los dos datos para resolver, seguramente tenemos que armar sistemas de ecuaciones, como vamos a ver a continuación. Bueno, al terminar, al culminar vamos a hacer. Bueno, entonces quiero que esté claro. Tengo cuántas cosas que hallar en mi triángulo rectángulo. Una, la hipotenusa. Dos, el cateto adyacente. Tres, el cateto opuesto. Y los dos ángulos que me interesan. Si me dan dos, resuelvo. Si me pueden dar estos dos, resuelvo. Nos dan estos dos, resuelvo. Siempre nos tiene que dar una distancia y un ángulo como condición, como se dan cuenta aquí. Una distancia y un ángulo. Una distancia y un ángulo. Una distancia y un ángulo. Esa es la condición para resolver. Ahora, ¿qué ecuaciones tiene nuestro triángulo rectángulo? Puedo hallar todas las funciones trigonométricas. Sin, coseno, tangente, cosecante y la secante. Tengo todas estas funciones trigonométricas. Son cinco. Nos falta una, que sería la, borrar para que tenga mejor distribuido. De la tangente es la cotangente. Tenemos la secante y la cosecante. ¿Cosecante de qué, pero? Del ángulo. El ángulo vamos a llamarlo cualquier ángulo. Alfa vamos a decir. Tengo alfa, alfa y alfa. ¿Pero qué es igual a esto de nuestro triángulo rectángulo? El sen no es más que el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces anoto, cateto adyacente sobre hipotenusa. Perdón, esto es el cateto opuesto. Cateto opuesto. Coseno es el cateto adyacente. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es la división de ambos, o si quieren, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente simplemente es invertido, ¿no? Entonces digo cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante no es más que la inversión también del coseno. Hipotenusa sobre cateto adyacente y la cosecante es del seno. Entonces tenemos hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no? Si se dan cuenta, si utilizan de esta manera, si anotan de esta manera, basta que sepan esto y lo invertido es el otro, ¿no? El cosecante. Del coseno, el seno. De tangente, el cotangente. Basta que utilicen esta forma de escritura, a modo de que ustedes sea una forma memotécnica. Saben del sen, del coseno, del tangente, anotan cotangente, secante, cosecante, y es lo que es contrario a uno y al otro. Ya tenemos las funciones que vamos a trabajar, pero debo aclarar que en trigonometría, en la mayoría de los casos, tratamos de llegar máximo hasta estos tres. Nada más. Estos de acá, como son funciones que son inversas de estos, entonces podemos relacionarlos a cada uno. Incluso muchas veces solo con estos dos se puede resolver
casi todo el sentido, pero ya es más habilidad tal vez en la parte de álgebra, ¿no? Si es que quieren resolver de esa manera. Última ecuación que se utiliza en triángulos rectángulos, el famoso Pitágoras, que solamente nos dice que la hipotenusa al cuadrado, nos dice hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, es decir, el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Nada más. Entonces, ¿ya cuántas ecuaciones tenemos? Esta que es muy importante, esta que también es importante, y estas tres vamos a decir que son las que más vamos a ver. Y vamos a resolver en función de eso, nada más. Entonces, ya tengo todo con lo que voy a empezar a trabajar. Otra cosa importante, no sé si están agarrando sus calculadoras. ¿Hay algún problema que siempre pasa en el caso de que les permitan usar calculadora? Hay algo que siempre nos hace cometer errores. Es el hecho de que nuestra calculadora está en la famosa D, está en la R o puede estar en la G. Y aparece un simbolito en la parte de arriba de nuestras calculadoras, ¿no? Muchas veces debemos de resolver con la calculadora y bueno, no sé si se puede ver. A ver, voy a tratar de enfocarles. No sé si se ve, me indican si se puede ver. Hay unas letritas acá arriba, ¿no ve? Y esas letritas acá hay una D pequeñita. Esa D, por ejemplo, esa D indica que nuestra calculadora está configurada en grados y comúnmente nos dan grados en los exámenes. Algunas veces en la parte de física nos da en radianes. ¿Por qué? Sobre todo en la parte que vamos a ver igual cuando llevemos física, en la parte de movimiento circular, por decir. Las vueltas comúnmente se miden en radianes, la velocidad se dice está en pi radianes, está en función de radianes, ¿ya? Y en este caso, estos son las Gs de gradianes, en este caso, ¿no? Esto de acá casi no se usa. Estos son los más usados, más que todo el de grados. D en inglés es degree, y es por eso que está en D y es grados. Cuidado, confundan la G y diga G está en grados. No, esto es de gradianes, ¿ya? R de radianes. Muchas veces cuando hagamos y resolvamos en la calculadorita, tratemos de introducir algún dato. Es diferente introducir cuando está configurado en grados que cuando está configurado en radianes. Por decir, esta parte espero que ya esté comprendida. Ya saben, dos datos siempre tenemos que tener para nuestros triángulos rectángulos. Por decir, 360 grados en, en, en la D es más o menos equivale a 360 grados, ¿ya? En D. Pero en radianes equivale a 2pi. Entonces, la misma respuesta y es otra. Si queremos aplicar seno de algún valor en grados, nos va a dar un valor diferente que cuando aplicamos 2pi, porque cuando está configurada en grados, esta pi no vale los 180. Pi vale 180 grados, por si acaso. Cuando está configurado en grados, vale el famoso 3.14. Entonces, si introducimos a nuestra calculadora seno de 2pi, nos va a dar un valor diferente que a lo que debería de darnos. En este caso, normal, ¿no? Configurado en grados. Si quiero meter 2pi, tengo que configurar en radianes nuestra calculadora. Y para eso se cambian los modos. Y eso les vamos a explicar igual en el transcurso del curso que vamos a tomar. Entonces, les vamos a enseñar a configurar. Y aparte, yo más bien quiero enseñarles a trabajar con simuladores. El hecho de trabajar con simuladores nos va a garantizar de que estamos haciendo bien cualquier ejercicio. Vamos a resolver en simulador, quiero que aprendan a resolver sistemas de ecuaciones, sistemas complejos, como para que puedan hallar el dato y luego ustedes resuelvan con seguridad y puedan llegar al valor y tener por lo menos la certeza de que están haciendo bien. Otra cosa que se puede hacer con los simuladores es poder hacer simplificaciones y muchas veces tenemos ejercicios de simplificación. El simulador nos va a entregar incluso con pasos, consecuencias, entonces vamos a poder estar seguros de que estamos haciendo. Ya que más o menos los exámenes ahora van a ser, al parecer van a ser virtuales, según lo que yo me he enterado en la Facultad de Ingeniería, todo va a ser virtual. Entonces,
no está de más, ¿no? Ayudarnos con simuladores. Nadie les va a decir nada, sinceramente. Ustedes si saben usar mejor, porque también cuando ingresen, ya sea no solo ingeniería, otras facultades también, el hecho de que puedan manejar simuladores les da un valor agregado al trabajo que están haciendo. Ya. Ahora, vamos a resolver el primer ejercicio, uno sencillito. ¿Ya? Si tengo un triángulo rectángulo de esta forma, tengo un triángulo rectángulo de esta forma, entonces, ¿dónde está sus 90 grados? Está, lógicamente, en este punto. ¿Ya? Tengo datos, 32 grados, estos 32 grados, y esto equivale, me dice, a 10 metros. Me pide hallar el valor de X. Así de sencillo es este ejercicio. Y vamos a empezar con ejercicios sencillos, y luego van a ver que es en función de esto nomás lo que se resuelve los exámenes también. No es más. Entonces, necesito hallar X. Tengo que acordarme qué función, o qué función trigonométrica más que todo, es la que me va a relacionar para hallar esta es mi incógnita, ¿no? ¿Cuántos datos necesito para resolver un triángulo? Dos. Tengo un ángulo y tengo una distancia. Entonces me dice, puedo entrar directamente a las funciones trigonométricas. Siempre y cuando tengan dos datos de este tipo, uno que sea un ángulo y otro que sea una distancia, puedo utilizar cualquiera de mis funciones trigonométricas que tenía acá. ¿Ya? Entonces voy a volver a anotar. Seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, ¿qué tengo acá? Este es el cateto adyacente. Esto de aquí vendría a ser el cateto opuesto porque está opuesto al ángulo que tengo. Y esta, la distancia más larga, ya sabemos que es la hipotenusa, ¿no? Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo el ángulo y tengo la hipotenusa. Tengo el ángulo, tengo la hipotenusa. ¿Qué me pide hallar? El cateto opuesto. Tengo aquí el cateto opuesto. Entonces, directamente yo digo, utilizo la función sen. Sen de alfa es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya sé, la hipotenusa la tengo, vale 10, y alfa lo tengo que vale 32. Entonces puedo reemplazar, por decir. Sen de 32 es igual al cateto opuesto. ¿Cuánto equivale el cateto opuesto? Es x para mí. X dividido entre la hipotenusa que vale 10. Paso a multiplicar. X va a ser igual al sen de 32 por 10. Y esto lo introducimos a la calculadora directamente. Digo, sen de 32 multiplicado por 10 es igual a 5.3. Anoto, 5.3. ¿Hay algo que no se tienen que olvidar en este tipo de problemas? Claro que sí. Si yo anoto 5.3, me ponen mal. ¿Por qué? Porque tengo que acordarme de las unidades. Nunca se olviden de las unidades. Nunca. ¿Por qué? Me ha pasado alguna vez, cuando estaba ingresando igual a la universidad, me he olvidado de las unidades y el docente directamente me ha puesto mitad de nota en el ejercicio. Valía 20, me ha puesto 10. De hecho, para que te acuerdes toda tu vida. Y la verdad es que si uno, tal vez con esos 10 puede irle mejor, puede ingresar a una mejor carrera o puede incluso ingresar a la universidad. Entonces, no se olviden de las unidades, cualquiera que sean las unidades. Vamos, otro ejercicio. Trataremos de hallar de otro triángulo. Vamos con otro triángulo. Y aquí vamos a darnos cuenta, por si tienen algún problema, el triángulo puede estar dibujado de cualquier forma. El punto es poder analizar cada lado qué es y qué es lo que nos pide. Ya tenemos un ángulo de 27 grados, ahora nos está dando el ángulo de aquí arriba. Ya sé que estos son los 90 grados o el ángulo recto. Mi incógnita está acá, me está pidiendo esto y me da de dato esto, 25 metros me dice. ¿Ya? Nuevamente analizo, digo, ¿cuántos datos necesito para resolver? Necesito dos. Un ángulo, que es grados, un ángulo y una distancia, ya tengo. Entonces me busco una identidad que me ayude a resolver esto, ¿ya? Si tengo este ángulo, vamos a identificar primero, esto es la hipotenusa, la distancia más larga. La distancia que está al lado de mi ángulo es el cateto adyacente. Y la distancia que está opuesta a mi ángulo es el cateto opuesto. Ya, entonces, ¿qué función me relaciona cateto opuesto y ángulo? Cateto opuesto y ángulo, y me pide hipotenusa. Ese es X. Nuevamente, función sen. Sen es igual, seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa.
Digo, el ángulo de acá, ¿cuánto equivale? 27 grados. El cateto opuesto, ¿cuánto es? 25 metros. Y la hipotenusa, para mí, es mi incógnita, que vale X. Despejo. X pasa a multiplicar acá. X por el sen de 27 es igual a 25 metros. Está multiplicando, ahora el sen pasa a dividir. X es igual a 25. Vamos a mantener los metros. Dividido entre sen de 27 grados. X por último, ¿cuánto equivale? Utilizamos la calculadora nuevamente. Decimos 25 dividido entre el 25 dividido entre el seno de 27 grados, 55. 55.067 sale. Para los que estén estudiando o quieran estudiar más que todo ciencias exactas, nosotros trabajamos con 2 decimales. Es decir, que X para nosotros va a ser 55.07 metros. ¿Está bien? Porque son datos de ingeniería, 2 decimales. ¿Ya? Entonces, trabajen con esos datos. Ahora, si fuera en este caso, por ejemplo, yo debería haber puesto 5.30. ¿Ya? 2 datos. Eso se trabaja así. Hay docentes que les gusta o que exigen eso, ¿no? Nosotros a veces podemos poner directo, no hay problema, ¿no? Pero traten de hacerse costumbre de trabajar así, ya con 2 decimales. Vamos a hacer otro ejercicio donde nos pide ahora el ángulo. El ángulo, ¿cómo hallo el ángulo? Ya hemos visto que las distancias o el cálculo no depende de cómo está dibujado el triángulo, ¿no? Pero también tenemos que identificar cuál es nuestro cateto adyacente, cuál es nuestro cateto opuesto, y después ya funciones trigonométricas. Tenemos 2 datos, directo nos vamos a funciones trigonométricas. Vamos a trabajar con otro triángulo. Este triángulo nos dice, está de esta forma, la forma clásica, por decir, para conocerlo. ¿Ya? Como siempre, vamos a anotar nuestro ángulo recto, que es característico de nuestro triángulo rectángulo. Nos dice, quiero saber cuánto equivale este ángulo. Y le da el nombre de θ, ¿no? 6 y 8 tiene estas distancias, 6 y 8. No nos da unidades. Entonces vamos a decir que es U. Comúnmente uno se pone U. Le pones como si fueran unidades, ¿no? Ya. En este caso, podemos hallar, tenemos ¿cuántos datos? 2 datos. Tenemos 2 distancias. ¿Qué función me relaciona las distancias? Primero vamos a identificar. Tengo acá, esto es la hipotenusa. Este es el cateto opuesto, porque está opuesto al ángulo. Y este es el cateto adyacente. ¿Ya? Tengo esos 2 datos, pero ya hemos identificado. Ahora, nuevamente digo, ¿qué función me relaciona el cateto, el opuesto y la hipotenusa? El opuesto y la hipotenusa me relaciona la función c. Entonces digo, sen del ángulo θ es igual cateto opuesto sobre hipotenusa. Sen de qué ángulo? Θ es igual cateto opuesto. Para mí cateto opuesto es 6. Hipotenusa es 8. Ya tengo 6 sobre 8. ¿Qué hago para encontrar el ángulo? Despejo sen. Podemos hacer de esta forma, es decir, aplicamos sen a la menos 1 a cada lado y se eliminaría la función sen y aparecería función sen acá. Es decir, sería como sen a la menos 1 de sen de θ es igual a sen a la menos 1 de 6 sobre 8. ¿Ya? Entonces acá, sen a la menos 1 con sen se iría, quedaría solamente el ángulo que me interesa, que sería igual a sen a la menos 1 de 6 sobre 8. Y tendríamos ese valor. Obviamente, esto podría evitarse siempre y cuando ustedes ya conozcan y digan, esto pasa al otro lado como a la menos 1. Nada más. Ahora, sen a la menos 1, ¿qué es? Cuidado, en los exámenes a veces de identidades trigonométricas, nos dicen sen a la menos 1 de x más coseno a la menos 1 de x igual a 5, digamos. Puede ser una ecuación para resolver en sistemas de ecuaciones trigonométricos. Muchos dicen sen a la menos 1, 1 sobre sen. Ya está mal, ¿ya? No es lo mismo. Esta sen a la menos 1, esto está mal. No es el inverso del sen. A veces pensamos que a la menos 1 es como si fueran en potencias
Si decimos algo elevado a la menos 1, le doy la vuelta, lo bajo al denominador y digo 1 sobre eso. En este caso no, en trigonometría esto es el famoso arcoseno. Y este de aquí, coseno a la menos 1, es el arco coseno, por si acaso. Y eso ya es otra forma de resolver. Tiene su identidad trigonométrica el arco seno y tiene su identidad trigonométrica el arco coseno. Por si acaso, ¿ya? Entonces, es como si dijéramos acá, θ es igual al arco seno de 6 sobre 8, ¿ya? Entonces, hacemos primero, en nuestra calculadora, hacemos la división 6 dividido entre 8, 3/4 me dice. Para hallar el arco seno, comúnmente está arriba del seno. Entonces, en la mayoría de las calculadoras es Shift, apretan Shift y apretan Sen de 6 dividido entre 8. Ya, nuevamente, ANS podríamos poner ya. Sen a la menos 1 de 6 sobre 8. ¿Ya? 6 a la menos 1 de 6 sobre 8. Entonces, eso igual le ponemos y nos sale el ángulo que nos interesa. Θ, o θ, en este caso, es 48.59 grados. Hay exámenes donde les pide expréseme el ángulo en función de grados, minutos y segundos. Ya tengo este valor de 48.59, ¿ya? Entonces, para cambiar eso, tengo un botón acá, que es como un grados, coma y doble comilla, como comillas. Aprieto eso, inmediatamente me va a cambiar al dato que quiero, que sea en grados, en minutos y segundos. Entonces, esto equivale a lo mismo que decir, si es que me pide por decir en minutos, en grados, minutos y segundos, 25.36 segundos. Esto equivale a minutos. Una comilla es como decir minutos y 2 comillas es como decir segundos. Hay ejercicios donde nos dan el ángulo de esta forma y tenemos que trabajar con sen, por decir. Aquí, por decir, estos 27 me lo da en grados, me lo da 3 minutos, 25 segundos. Entonces, es lo mismo. Podemos apretar el botón y va a llevarnos al valor en grados nomás. Y trabajamos normal. Pero a veces les gusta confundirnos, les gusta un poquito que vean un poquito más, ¿no ve? Ya. Vamos a resolver ahora el último ejemplo de triángulos, donde vamos a resolver para todos los datos que podemos hallar en un triángulo rectángulo. Estos datos de esta forma vamos a poder analizar los ángulos. Se van a dar cuenta que cuando armamos triángulos es del tipo de formas de estática, nada más. Cuando tal vez han visto en física, han visto estática, comúnmente se forma triángulos, en la mayoría de los casos, y a veces hasta ahí llegó nuestra parte de física y no podemos resolver porque no sabemos resolver triángulos. Entonces van a ver la importancia de resolver estos triángulos. Tengo un triángulo rectángulo de este tipo. Ya saben, la característica del triángulo rectángulo es el ángulo recto. Entonces, si tengo un triángulo rectángulo de este tipo, me dice, ¿qué datos me da? Me da una distancia y un ángulo, como estamos acostumbrados, 10 y 56. Entonces, directamente, si yo tengo una distancia y un ángulo, digo, puedo resolver todo de mi triángulo rectángulo. Todo. ¿Qué quiere decir? Puedo hallar la hipotenusa. Esta distancia que está al lado del ángulo es el cateto adyacente. Este que está opuesto al ángulo, ya sé que es el cateto opuesto. Y aquí tengo un ángulo que no conozco, que lo voy a denominar ángulo beta. Todo lo que está con rojo es incógnito, pero lo puedo resolver con funciones trigonométricas, con cualquiera de mis 6 funciones que he anotado, pero en este caso, ¿qué es lo que tengo? Tengo cateto opuesto y el ángulo. Comúnmente vamos a trabajar así nomás con esto. Sen de, directamente vamos a hacer, sen de alfa del ángulo es 56. Es igual al cateto opuesto. ¿Qué es cateto opuesto? Es 10 sobre la hipotenusa. Tengo todo, el único dato que me falta es la hipotenusa, despejo hipotenusa. Hipotenusa es 10 sobre el sen de 56. ¿Y esto a cuánto equivale? Voy a hacer 10 dividido entre el sen de 56 grados. Esto dice que es 12.06. 12.06. 12.06.
¿Tengo unidades acá? No tengo unidades, le voy a poner simplemente U de unidades. Entonces ya sé que esto vale 12.06 unidades. Ya está. ¿Qué más quiero hallar? El cateto adyacente. ¿Qué me relaciona el cateto adyacente? Puedo ir por dos lados. Puedo ir por el lado del coseno, porque el coseno es el cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la hipotenusa ya la tengo, 12.06. Pero traten de irse por el lado donde está el dato. Este es el dato. ¿Por qué? Porque cuando hemos hallado 12.06, posiblemente podemos redondear o podemos olvidar algunos datos, porque no era 12.06. 12.06, 21 me salía, pero dos datos con el 21 no se toma en cuenta, ¿no? No se redondea nada, se anota 0.6 nomás. Puede que haya perdido ahí yo decimales. Entonces, otra función que me ayuda bastante es tangente. Tangente me relaciona a los catetos. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, si yo anoto tangente en este caso voy a poner de 56, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto tengo, es 10 sobre cateto adyacente. Cateto adyacente le voy a poner cateto adyacente. Tengo dato, despejo cateto adyacente. Nuevamente, cateto adyacente va a ser igual a 10 dividido entre la tangente de 56 que pasaría a dividir, tangente de 56, y nuevamente agarro mi calculadora, digo 10 dividido entre la tangente de 56, esto me da igual a 6.745, dice, ¿ya? 6.745. Unidades de ingeniería me sirven dos datos, dos cifras decimales, ¿ya? Dos cifras decimales, entonces vamos a redondear. ¿Por qué? Porque este es 5. Y ahora las reglas de redondeo dicen que si es 5, inmediatamente esto se va al superior. Entonces esto es lo mismo que decía 6.75. ¿Ya? Antes había muchas más reglas. Ahora simplemente dice, si es 5, mandalo al superior, dice. ¿Ya? Entonces 6.75 vale mi cateto adyacente. Voy a anotar, este equivale, dice, 6.75 unidades. Por último, ¿qué dato más me falta? El ángulo. Sabemos por nuestra ecuación o por cualquier triángulo, como les decía, no solamente el triángulo rectángulo, puede ser el equilátero, escaleno, puede ser el isósceles, cualquier tipo de triángulo, la suma de los ángulos internos debe dar 180. ¿Qué me dice? Que beta más 56 son ángulos internos, estos ángulos de aquí. Más, ya sabemos cuánto es un ángulo recto, sabemos que es 90, siempre es 90. 90 debe dar igual a 180. Entonces hago simplemente el despeje, ¿no? Beta va a ser igual a 180 menos 90, vamos a decir 90. 56 va a pasar al otro lado a restar, menos 56. Beta, ¿cuánto vale? Vale 34 grados, ¿no? A ver, 56, 70 más 30, sí, 90, ya. 34 grados. Entonces digo, beta vale 34 grados. Como ven, se puede resolver todas las incógnitas de nuestros triángulos rectángulos, siempre y cuando me den dos datos. Me den el lado, uno de los ángulos, una de las distancias, o pueden darme las dos distancias. Si me dan las dos distancias, ¿qué hago? Me voy por Pitágoras, porque Pitágoras me relaciona las tres distancias. Me va a relacionar la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, voy a resolver, por decir, primero para la hipotenusa. Luego, agarro tangente. Voy a tener mis catetos opuesto y adyacente, hallo este ángulo. Luego, hago esta fórmula, hallo este otro ángulo. Es lo mismo. Lo único que necesitamos es dos datos. Nos dan dos datos y ya, con eso podemos hacer podemos despejar e encontrar cualquier incógnita que nos pida. Vamos a resolver ejercicios de examen, esta vez, como les decía, 3 ejercicios de examen, desde el más sencillo que valía 10 puntitos, hasta los más complicados que, bueno, ni tan complicados van a ver, pero valen 20 puntos. Entonces, traten de irse por este lado. ¿Por qué? Porque, como se han dado cuenta a veces en los otros temas, en los otros temitas, son un poquito más largos las resoluciones. Acá es muy sencillo lo que se resuelve. Ya hemos resuelto entonces para un triángulo. Vamos a entrar con el primer ejercicio de aplicación. ¿Ya? Ejercicio de aplicación número 1. Nos dice, tengo dos triángulos rectángulos de esta forma. Y espero que esto lo entiendan bastante bien, porque la mayoría de los ejercicios se resuelve de esta manera.
Digamos que este es un poquito más grande. Es otro triángulo rectángulo. ¿Ya? Son de diferente tamaño. Este es más pequeño y este es más grande. ¿Ya? ¿Me da qué datos? Me da que esta distancia de acá vale 40 metros. 40 metros. Me dice también que los ángulos, este ángulo de aquí me da, y este ángulo de acá. Me da como dato, uno es 60 grados, y el otro es 55 grados. ¿Y qué me pide? Me pide hallar cuál es el valor de Y. Este mismo tipo de examen, de ejercicio, por decir, les pueden dar planteado. ¿Cómo pueden decir? Pueden decir, existe una persona que está mirando a un avión, por decir, un avión, desde un punto en A, donde el ángulo es de 55 grados, pero si esa persona avanza a una distancia de 40 más Y metros, lo puede visualizar a 60 grados. Pues, hállame cuánta es la distancia de Y. ¿Entienden? O cuánta es la distancia intermedia entre esos dos puntos A y B, puede decir. Entonces, simplemente es el planteo. La resolución va a ser la misma, va a ser sencilla. Van a ver, les voy a dar unos enunciados, que es prácticamente así. Arman triángulos y ya está todo resuelto. Entonces, trabajaremos. ¿Cuántos? Acá está mi incógnita. Primero, veo, aquí digo, está mi incógnita. En este triángulo de acá, ¿cuántos datos tengo? Tengo solo uno, el ángulo. Me falta uno más para poder resolver este triángulo. Sin embargo, en este otro triángulo tengo dos datos. ¿Ya? Tengo dos datos. Entonces, puedo hallar cualquier cosa de este triángulo, dice. ¿Ya? Ya sé que este ángulo es el ángulo recto, a este otro lado también está el ángulo recto, y esos son 90 grados, equivale. 90 grados es un ángulo recto, por si acaso. ¿Lo ve? Entonces, tengo que pensar en mis dos triángulos, ¿qué distancia se relaciona? Es fácil de darse cuenta. Esta vertical o esta altura, que sería el cateto opuesto para este caso, es la misma, es el mismo cateto opuesto para el triángulo que me interesa. Si yo hallo este cateto opuesto y tengo mi ángulo, ya voy a tener dos datos. Y esos dos datos me van a ayudar a encontrar mi Y. Es así de sencillo. Entonces voy a trabajar primero con el triángulo donde tengo dos datos. ¿Qué función me ayuda a hallar el cateto opuesto? El seno. Siempre y cuando tenga la hipotenusa. ¿Tengo la hipotenusa? No tengo la hipotenusa. ¿Dónde más está el cateto opuesto? En la tangente. Veo. Cateto opuesto necesito. Tengo el ángulo y tengo el cateto adyacente. Tengo. Este es el cateto adyacente, por si acaso, ¿no? El cateto adyacente porque está al lado de mi ángulo de 60. Entonces digo ya, con la tangente de alfa, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, puedo encontrar el cateto opuesto. Digo, tangente de alfa. ¿Cuánto vale alfa? 60. 60 grados. Cateto opuesto es mi incógnita. Le vamos a poner cateto opuesto, nomás lo vamos a dejar. Y el cateto adyacente vale 40 metros. 40 metros. Tengo todo, despejo. Cateto opuesto es igual a 40 metros, vamos a poner 40 metros, multiplicado por la tangente de 60. ¿Ya? Tangente de 60 es un ángulo notable, pero vamos a resolverlo nomás con calculadora por el momento. Es raíz de 3. Ya. Vamos a multiplicar por 40. El valor de esto, el cateto opuesto dice, el cateto opuesto vale 69.28, ¿pero qué? Metros. No hay que olvidar. Entonces ya sé que el cateto opuesto es 69.28 metros. Lo que continúa. Voy a dibujar nuevamente. Ya tengo otra vuelta, por decir, ahora voy a trabajar con el triángulo de la derecha. Voy a trabajar con este triángulo. En este triángulo, ¿qué tengo? Tengo el ángulo de 55 grados. ¿No? Mi incógnita, Y. No sé cuánto vale Y. Y el cateto opuesto ya lo tengo. Sé que vale 69.28 metros. Entonces, ya tengo cuántos datos. 1, 2. Puedo resolver cualquier cosa de mi triángulo. ¿Con qué? Con mis funciones trigonométricas.
¿Qué función me relaciona el cateto adyacente, el cateto opuesto y el ángulo? Nuevamente tangente. Digo, tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de alfa. ¿Cuánto vale alfa, digamos, en este caso? Es 55 grados. Es igual, cateto opuesto. Tengo 69.28 metros. Dividido entre el cateto adyacente. ¿Cuánto es mi cateto adyacente en este caso? Vale Y, que esa es mi incógnita. Despejo. Y pasa a multiplicar y tangente de 55 pasa a dividir. Entonces Y va a ser igual a 69.28 metros dividido entre mi tangente de 55. Y introduzco a la calculadora. Digo, ¿cuánto es? 69.28 y lo divido entre tangente de 55. Y el valor me dice que es 48,51. 48.51 metros. Y esa es mi respuesta. Ya hemos hallado entonces. ¿Qué procedimiento entonces se sigue? Primero analizar dónde está mi incógnita, cuántos datos tengo. Cumple la condición de tener dos datos, puedo resolverlo inmediatamente. No cumple esa condición, me voy a buscar otra forma de encontrar algún dato adicional. Como hemos visto en el triángulo, en este otro triángulo de acá, el de la izquierda, en este que voy a resaltar de color amarillo, en este triángulo, ya tenía una distancia y un ángulo, o sea, dos datos. Entonces podía resolver cualquier cosa. Bueno, entonces me he ido al dato que me interesa. ¿Por qué? Porque este dato es compartido por el otro triángulo, es el mismo, es la misma altura. Resuelvo para ese valor, vuelvo a donde está mi incógnita, ya tengo dos datos, puedo resolver en función de cualquier función trigonométrica, he utilizado y he seleccionado a la tangente, con eso he podido despejar mi incógnita. ¿Ya? Ese es el procedimiento de resolver este tipo de ejercicios. Ver primero cuántos datos tengo y en función de eso ya puedo ver si se puede resolver o necesito irme por otra parte. ¿Ya? Vamos a resolver una forma geométrica muy clásica que la van a ver en física en muchas veces en la parte de estática, sobre todo cuando analicen vigas. ¿Ya? Y van a ver que es simplemente una parte de la aplicación de la matemática con la trigonometría. En ejercicios de vigas, comúnmente nos dan este tipo de, voy a hacer como de grita, nos dan, por decir, siempre es clásico esto. Nos dibujan la viga, es bonito, ¿no? La viga. Acá nos ponen una pared, por decir, esto dicen es pared y le dibujan ladrillos, lo que quieran. En ingeniería se pone una pared de esta forma, se simboliza así, eso es una pared. Es como estaría empotrada a la pared. Y dicen, para sujetarse tiene un cable y por seguridad tiene otro cable. Y nosotros analizamos en física, por decimos este cable tiene una tensión, nos dan distancias, estas distancias de aquí, nos dan esta otra distancia de acá. Pero al final hacemos todo nuestro análisis de física y resulta que terminamos viendo que esto simplemente ha sido un triángulo. Y un triángulo, para empezar, un triángulo rectángulo, que sería todo este triángulo de acá. Y culmina siendo así el problema. Culmina siendo un simple análisis de un triángulo. Y lo vamos a resolver ahora. Porque muchas veces yo, cuando resolvía, por decir, física, aplicaba todas mis ecuaciones físicas, por decir, y resultaba que culminaba en algo más matemático la resolución. Y hasta ahí nomás llegaba, ¿no? Porque decían, no sé, no me acuerdo, por decir, cómo se resuelve esto. Entonces vamos a resolver. Por decir, vamos a volver a dibujar. Tengo esta forma, simplemente es esta forma. Y todos los problemas de exámenes están así. Solo es eso, solo le cambian. Arriba puede estar un avión, arriba puede ser una torre, un faro, abajo puede ser personas, abajo puede ser un barco, puede estar un auto. Es simplemente eso. Entonces nos dice 15 metros. ¿Vale esto?
el valor nos da los dos ángulos, 32 y 63. 32 grados para acá. Y acá nos dice una línea más tiene. Más triángulo. De esta forma. Nos dice que esto es un ángulo de 63 grados. Y nos pide hallar cuánto equivale este valor. X nos está pidiendo. Ese es nuestro incógnito. ¿Ya? Entonces, primero vamos a trabajar viendo dónde está nuestra incógnita. En donde está nuestra incógnita, aquí hay un triángulo rectángulo, si se dan cuenta, vamos a pintarlo de color amarillo. Tengo un triángulo rectángulo, donde está mi incógnita, que es X. ¿Cuántos datos tengo? Uno, solo tengo el ángulo de 63. ¿Qué me falta? Me falta un dato más. Entonces, no empiezo por ese triángulo, me voy por buscar otro triángulo rectángulo, ¿ya? Esto se resuelve en función de triángulos rectángulos, nada más. Por eso hemos visto esa forma geométrica primero. ¿Dónde está nuestro otro triángulo rectángulo? Si se dan cuenta, si yo marco en verde. Acá está nuestro otro triángulo rectángulo. Entonces, yo voy a dibujar aparte, por decir, mi otro triángulo rectángulo, lo vamos a dejar con el mismo color verde. Dibujo. Y vamos a expresar en función de los datos que nos proporciona. Nuevamente, aquí está el ángulo de 90 grados. Digo, acá está mis 32 grados, porque es el triángulo verde, por si acaso. Y tengo esta distancia de 15 metros. En este triángulo rectángulo, ¿cuántos datos tengo? 2. Entonces, ¿puedo resolver? Claro que sí puedo resolver. ¿Qué me interesaría de este triángulo? ¿Cuál es la distancia que comparten los dos triángulos, tanto el verde como el amarillo? Es esta, ¿no? Es la misma distancia, la misma altura, por decir. Entonces, lo que me va a interesar hallar entonces es esta distancia. Entonces digo, cualquier variable, vamos a decir el cateto opuesto, porque está opuesto al ángulo, digamos. Necesito una función trigonométrica que me relacione el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Dónde está? Cateto opuesto y hipotenusa. Tengo el ángulo sen. Selecciono a la función sen. ¿Sen de cuánto? Del ángulo de 32. 32, cateto opuesto, sobre hipotenusa, que es 15 metros. Despejo, cateto opuesto, es igual a sen de 32. 15 pasa a multiplicar. Digo, sen de 32 grados por 15 metros. Entonces, cateto opuesto es igual a ¿cuánto? Agarro mi calculadora, digo, sen de 32, lo multiplico por 15, y esto me da 7,95. 7,95, dos decimales, comúnmente para ingeniería, 7,95 metros. Ya está. Tengo esta distancia. Esto ahora digo, esto equivale a 7,95 metros. Lo voy a volver a poner aquí, 7,95 metros. Entonces digo, ya, voy a dibujar ahora mi triángulo en amarillo, en esta parte. Está. Dibujo mi triángulo en amarillo. Tengo mi triángulo en amarillo. Nuevamente, siempre vamos a resaltar nuestro ángulo recto. ¿Qué tengo del triángulo amarillo? Tengo el ángulo de 63 grados. Tengo también mi incógnita, que es X. Y tengo la distancia. Ahora, esto vale 7,95 metros. Tengo dos datos. ¿Puedo resolver mi triángulo? Puedo resolver mi triángulo. ¿Qué función trigonométrica me relaciona ahora? ¿Esto qué es? El cateto adyacente, y esto es el cateto opuesto, ¿no? Está adyacente. La distancia adyacente al ángulo es el cateto adyacente y la opuesta al ángulo es el cateto opuesto. ¿Cuál me relaciona el cateto opuesto y cateto adyacente? Tangente. Vuelvo a usar tangente. Tangente del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? 63 grados. Es igual al cateto opuesto, 7,95 sobre cateto adyacente, que es mi incógnita X. Despejo X. X pasa a multiplicar, tangente de 63 pasa a dividir. X va a ser igual entonces a 7,95 dividido entre la tangente de
63 grados. Agarro mi calculadora, digo 7.95 y lo divido entre la tangente de 63 grados. Esto me da 4,05. Entonces digo X es igual a 4.05, ¿pero qué? Metros. Nunca olvidarte de las unidades. Entonces ya he hallado mi incógnita, nada más nos estaba pidiendo. Pero como ven, es buscar con imaginación dónde encuentro triángulos rectángulos. Y después de eso, veo dos datos, puede resolverse. ¿En función de qué? ¿Qué tengo que resolver? ¿Qué tengo que buscar? La distancia que es semejante al otro triángulo que me interesa, o es decir, la distancia que es igual. En este caso, esta distancia de aquí es la misma que la distancia del triángulo amarillo. Es por eso que yo he buscado esa distancia. Luego, reemplazo, utilizo nuevamente, analizo cuál es cateto adyacente y cuál es opuesto, y en función de eso selecciono una de mis funciones trigonométricas, tangente en este caso, despejo mi incógnita y encuentro el resultado. Hasta acá, ¿tienen algún problema, alguna duda? Ya hemos terminado la parte introductoria, ahora solo nos queda tal vez explicar un concepto más y después los 3 ejercicios de examen vamos a resolver. ¿Tienen alguna duda, algún problema? ¿Está todo claro? Voy a borrar esta parte. Vamos a borrarlo. Vamos a resolver ahora. Vamos a explicar los famosos ángulos notables. Esto va a ser algo rápido. Y traten de anotarlo, ¿no? En un cuaderno, en algo. Simplemente los ángulos notables nos va a servir para identidades trigonométricas. Tengo para 60 y tengo para 90. Son ángulos que son, por decir, famosos, por decir ángulos notables. Tengo para coseno y tengo para tangente. Fíjate que en el caso de que, por decir, fuera presencial en los exámenes y demás, creo que por ejemplo, en la Pedro Domingo han determinado que sea presencial. Entonces, en esos casos, no les van a dejar tal vez utilizar calculadora. Entonces tratan de que en los exámenes aparezcan estos ángulos, no un ángulo de 35 o de 63, como hemos visto. Esos ángulos comúnmente no van a aparecer en el caso de que no tengan calculadora. Les van a tratar de dar estos ángulos, ¿ya? O ustedes van a tener que llegar a estos ángulos de alguna manera, de alguna forma, que lo vamos a ver cómo se puede llegar también en el curso. Entonces acá simplemente la forma memotécnica que nos dice 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Dice, lo divides entre 2, cada uno de los valores. Y por último le sacas raíz, dice, ¿no? A los numeradores. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a bajar esto. ¿Qué pasa? Digamos que acá está coseno. Raíz de 0 sobre 2, 0 sobre 2 es 0 nomás. Raíz de 1 es 1, entonces 1 sobre 2, un medio. Esto no tiene simplificación, raíz de 2 sobre 2. Esto no tiene simplificación, es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 4 es 2. Sobre 2, 1. Entonces ya tienen los ángulos notables ahí para que lo memoricen. O bueno, esta es la forma memotécnica para recordarse. Hacen la matemática y encuentras. Están de 0 es 0. De 30 es un medio. 0,5 les va a dar en la calculadora. 0, sen de 45 es raíz de 2 sobre 2. No recuerdo, 0,86, algo así es. Sen de 60 es raíz de 3 sobre 2 y sen de 90 es 1. Ahora, ¿qué pasa con el coseno? Una vez que hayan esto, lo invierte. El último del sen lo copio al primero del coseno. Este que está penúltimo lo pongo de segundo. Este de aquí prácticamente está al medio, entonces se copiaría al medio. Este está desde este lado, está casi penúltimo, lo pongo penúltimo también, sería un medio. Y por último el 0 vendría acá. Listo. Coseno de 0 es 1, de 30 es raíz de 3 sobre 2, de 45 es raíz de 2 sobre 2, igual que el sen de 45 es lo mismo. Coseno de 60 es un medio y coseno de 90 es 0. Y para la tangente, simplemente ya tienen que hacer la división. Digo, 0 entre 1, 0 nomás. Un medio entre raíz de 3 sobre 2 sería 1 sobre raíz de 3, pero racionalizando raíz de 3 sobre 3. Raíz de 2 sobre 2 dividido entre raíz de 2 sobre 2, 1.
Raíz de 3 sobre 2 dividido entre un medio, los un medio se va y queda el raíz de 3. Y 1 entre 0 no existe, indeterminado. Tangente de 90 no existe, ¿ya? Tangente de 45 siempre es 1, una pendiente, dicen por eso, ¿no? Aquí 45 grados, ya saben que la tangente de 45 siempre es 1, ¿ya? Esos son los ángulos notables. Les va a servir en identidades trigonométricas. Les va a servir también en momentos donde les prohíban utilizar calculadora. Ahora, vamos a resolver, vamos a dar el último concepto antes de resolver los tres ejercicios de examen. Hay un concepto muy importante que en matemáticas, sobre todo, no nos explican en los prefacultativos. No sé por qué, yo no lo he visto cuando estaba haciendo prefacultativo y tampoco lo he visto en otros, en libros como tal, qué es cada una de estas cosas. Y es los famosos ángulos. Primero, el ángulo de elevación y el ángulo, y el otro es el ángulo de depresión. En la mayoría de los exámenes, en la mayoría de los ejercicios que están como propuestos con parte teórica, nos menciona estos términos, nos dice el ángulo de elevación es, o el ángulo de depresión es, y si no conocemos estos conceptos, no vamos a saber dónde va ese ángulo. Irá, por decir, si yo tengo, en algún caso tengo una persona en la parte teórica nos dice, está mirando un rascacielos, nos dice, y acá hay otra persona que le está saludando. Y el ángulo de elevación es de 45. ¿Dónde va ese ángulo de elevación? Va, por decir, un ángulo de elevación de 30, dice. Va aquí, va aquí, va en esta parte. ¿Dónde va? O es acá internamente en esta parte. Entonces tenemos que analizar para eso bien qué es un ángulo de elevación y qué es un ángulo de depresión, porque de eso depende, como se han dado cuenta, resolver el problema, porque el problema como tal es sencillo, es simplemente triángulos, rectángulos, y ya sabemos la metodología. Dos datos y nos vamos allá y resolvemos, no hay más. Pero tenemos que saber dónde van a entrar nuestros ángulos, y eso es lo que nos va a hacer marear tal vez en los problemas de examen. Vamos a ver el ejemplo que dice, por decir, que hay un avión que está, bueno, en el aire. Acá hay una pequeña montaña y hay una persona. Y acá, por decir, puede haber un barquito, ¿ya? Si quiere. Es en el agua, ¿ya? Entonces, este concepto, primeramente, para entender el concepto de ángulo de elevación o ángulo de depresión, se tiene que tener, como en física, una línea de referencia. Dependiendo de dónde está esa línea de referencia, se le llama de elevación o se le llama de depresión. Por decir, si digo que la persona está mirando al avión, por decir, vamos a hacer con, con la regla para que sea más entendible. Si está mirando al avión, ¿quién es el observador? Primero pienso. El observador es él, la persona. Entonces, para la persona yo trazo la línea de referencia o la famosa llamada horizontal. Hago una línea segmentada y digo, este es mi nivel de referencia o línea de referencia, como quieran llamarlo. Entonces, si me dice, está mirando con un ángulo de elevación de 25 grados, el ángulo de elevación se mide de esta forma. Tengo una línea de referencia, tengo una línea cualquiera, el ángulo de elevación crece desde la línea de referencia hasta la línea que me interesa. Crece de forma ascendente, o sea, está por encima de la línea de referencia. Entonces, si aquí tengo mi línea de referencia, ¿cómo está creciendo? Desde la línea de referencia por encima en este sentido. Entonces, en este caso dice, si me dice mi ángulo de elevación es de 25 grados, yo anoto acá 25 grados. ¿Ya? Ahora, si me dice, por decir en el caso de, en el avión, existe una persona que está viendo al barco, entonces, ¿dónde está el observador? En el avión. Entonces, ¿dónde va mi línea de referencia? Sobre el avión. Y si digo, está mirando, esta persona está mirando a
alguien en el barco. Entonces vamos a trazar, digamos, nuestra línea. Y digo, está mirando con un ángulo de depresión, porque está viendo para abajo. Entonces, ¿desde dónde va nuestro ángulo de depresión? Si tengo una línea de referencia y tengo una línea, va desde la línea de referencia hasta la línea que me interesa. Entonces, en este sentido. Pero está descendente, es decir, debajo de la línea de referencia. Entonces, acá tengo mi línea de referencia o un nivel de referencia, como quieran decirlo. Digo, como dice, un ángulo de depresión de 70 grados, me dice. Entonces, tengo mi línea de referencia, aquí está mi línea de interés, de lo que está observando, de depresión es por debajo de la línea de referencia. Entonces, acá está mi ángulo de 70, que le dice de depresión. Comúnmente los problemas, vamos a ver que nos dan solo teoría. Y nosotros tenemos que poner la forma geométrica. Si ya se van dando cuenta, vamos a tener que trabajar con, si hacemos así, triángulos rectángulos. Y vamos a hacer lo mismo para los otros ejercicios. Entonces, espero que se haya entendido. Está claro, ¿no? Porque con esto vamos a trabajar los 3 ejercicios de examen. Los 3 están planteados, o 2 creo que están planteados de esa manera. Dice ángulos de elevación, ángulos de depresión. Está claro, ¿no? ¿Está claro, chicos? Todos los que están ahorita atendiendo. ¿O quieren que les explique de nuevo? Sí, está claro. Ya, listo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio. El primerito, que es algo aplicativo a esto. Y luego vamos a ir a esta parte que ya hemos hecho, ¿no? Hemos resuelto ya varios triángulos, rectángulos con funciones trigonométricas. Ya, dice, el ángulo de elevación de un cometa, cuando se ha soltado 50 metros, a ver, los voy a leer 2 veces para que me entiendan. Dice, el ángulo de elevación de un cometa, cuando se ha soltado 50 metros de hilo, es de 37 grados. ¿Cuál es la altura del cometa? Esto valía 10 puntitos, nada más. Entonces, nuevamente, el ángulo de elevación de un cometa cuando se ha soltado 50 metros. Vamos a imaginar que aquí está la persona y está agarrando un cometa. Entonces, el cometa está así. Está volando, ¿no? Entonces, acá vamos a dibujar un cometa. No sé cómo dibujar un cometa. Ya. Dice, el ángulo de elevación de un cometa de un cometa cuando se ha soltado 50 metros. Entonces, ¿cuántos metros de aquí hasta aquí? Hemos soltado 50 metros. Nuevamente, el ángulo de elevación de un cometa cuando se ha soltado 50 metros de hilo es de 37 grados. ¿Dónde está nuestro observador? En este punto. Nuevamente, ¿no? Entonces acá voy a trazar mi línea de referencia. Este es mi nivel de referencia, yo digo. Y me dice ángulo de elevación de 37 grados. Como es de elevación desde el nivel de referencia hasta donde me interesa, es este punto. Digo, esto es 37 grados. Ese es el ángulo de elevación. Nos pide hallar, dice, ¿cuál es la altura del cometa? Es decir, ¿cuánto vale esta altura? La altura hasta el suelo, ¿no? ¿Cuánto vale esta altura? Entonces yo ya me doy cuenta que se ha armado, ¿qué? Un triángulo rectángulo. Como ven, el planteo es sencillo. Bueno, a veces puede ser confuso. Si no sabes qué es un ángulo de elevación, puede ser muy confuso. O si no sabes qué es uno de depresión, igual. Pero la resolución es sencilla. Si se dan cuenta, ¿cuántos datos tengo en mi triángulo rectángulo? 1, 2. Me pide el tercero. ¿Puedes resolver? Puedo resolver. Yo simplemente busco con cuál. Tengo la hipotenusa y tengo un ángulo, ¿no? Un ángulo cualquiera. Entonces, si tengo la hipotenusa y tengo un ángulo y me pide esta h, que sería para mí el cateto opuesto, porque está opuesto al ángulo. ¿Qué función me relaciona cateto opuesto, hipotenusa y ángulo? Cateto opuesto, hipotenusa y ángulo. Sen, simplemente eso. Sen de el ángulo que es 37 grados es igual al cateto opuesto. Me dice cateto opuesto, para mí cateto opuesto es h dividido entre la hipotenusa, que vale ¿cuánto? 50. Entonces, h había sido sen de 37 multiplicado por 50, ¿qué? 50 metros. H vale sen de 37 por 50 metros.
Hago los cálculos y me sale que es 30.1 metros. 30.10 si quieren decirlos. 30.10 metros. Listo. Nada más. Así de sencillo. Primer problema. 10 puntos ahí en el examen. No hay dónde más confundirse. Vamos a hacer otro más complicado. Uno más complicado. Dice, eso voy a borrar. ¿Se ha entendido, no? El planteo y se ha entendido la resolución. Espero que sí. Este es un poquito más complicado, más larguito. Ya, voy a borrar. Borro. Se van a dar cuenta que todo es triángulos rectángulos. Todo es triángulos rectángulos. Esto vale 20 puntos también del examen. Bueno, el otro valía 10. Este vale 20. Dice, en el sector de las antenas del alto, dice, se observa que las distancias entre los extremos de dos antenas de diferentes alturas es de 21 metros. Entonces nos está diciendo que hay dos antenas. Vamos a llamar a la antena, hay dos antenas. La antena, la primera es la A, la 1, vamos a decir antena 1 es la A, y la antena 2 es la B, dice. En el sector de antenas del alto hay dos antenas, dice. Dos antenas. Y la distancia entre los extremos de dos antenas de diferentes alturas, es decir, una de estas es más grande que la otra. Puede ser A o B, no sabemos cuál. Nos dice que las distancias entre los extremos es de 21 metros. Hay una distancia, dice, es de 21 metros. No sabemos dónde está esa distancia. Recién estamos sacando datos primero. Y los ángulos de elevación que se forman al observar el extremo superior de cada antena, desde la base opuesta de cada antena es de 30 y 60. Tenemos dos ángulos ya. Tenemos el ángulo alfa, que es 30 grados, y el ángulo beta, que dice que es 60 grados. Que lo vamos a entender ahorita a qué se refiere. Respectivamente, dice, encontrar la longitud de la antena de mayor altura. Ya, vamos a determinar primero cuál de las dos es más alta. Para nosotros, pues vamos a pensar que la antena A es la más alta, ¿ya? Entonces, esta es una H, vamos a poner H1, y esta va a ser una H2. Y la H1, como decimos que es más alta, H1 es mayor a H2. Entonces, la altura de la antena A es más grande que la altura de la antena B. ¿Ya? Eso estoy expresando con esta partecita. Nada más. Para mí, H1 la antena 1 es más grande que la B. Dice, tengo dos antenas. Vamos a dibujar las antenas aquí. No sé muy bien cómo es una antena. Digamos que es de esta forma. Digamos que acá está la línea de referencia para las dos antenas. Tengo antenita. Esto acá. Entonces, como ya ven, una es más grande que la otra. ¿Cuál hemos dicho que es la más grande? La A. Voy a poner, esta es la A. Y la más pequeña es la D. Esta vamos a decir que es la B. Esta tiene una altura de H1 y esta tiene una altura de H2. ¿Sí? Ahora me dice que tengo una distancia entre los extremos. Dice que la distancia de entre A y B es de 21 metros. Pero ¿cuáles van a ser sus extremos? Esta es la base y este es el extremo. Entonces dice que la distancia entre sus extremos, entre estos dos extremos de acá, vamos a hacer con otro color mejor, como para simbolizar que es dato. Estos dos extremos de aquí valen 21 metros. Estos dos extremos valen 21 metros. Esto vale 21 metros. Listo, ya tenemos. Ahora me dice que los ángulos de elevación, los ángulos de elevación que se forman al observar el extremo superior de cada antena desde la base opuesta de cada antena son de 30 y 60. Es decir, yo me vengo acá, miro el extremo de esta antena y va a formar un ángulo de elevación. Entonces, ¿dónde está mi línea de referencia? Dice que los ángulos de elevación que se forman desde las bases, me dice. Entonces yo digo, ¿dónde está mi nivel de referencia? ¿Desde dónde se está observando? Desde acá abajo. Esto le digo nivel de referencia. A ese le pongo nivel de referencia. Si yo estoy parado acá y miro a mi antena B, va a formar un ángulo. Entonces yo lo voy a trazar esa línea.
Vamos a dejarlo como línea por el momento. Dice, observamos los extremos desde las bases opuestas. Dice. Entonces, desde la base de A, veo el extremo de B, ¿no? Desde la base opuesta miro el extremo de una antena. Entonces, yo le trazo una línea acá. Más o menos acá. Digo, es acá. Formo una línea. Y dice que me voy a la antena B y miro el extremo de A. Entonces, también me hago una línea ahí. Digo, aquí también hay una línea. Listo, ya tengo otra línea. Ahora, toca saber cuáles son los ángulos de elevación. Dice, uno de los ángulos de elevación es 30 y el otro es 60. ¿Cuál tiene más sentido de que sea 30 y 60? Es algo más de lógica, ¿no? Es decir, si yo miro desde acá algo que está a una altura, voy a ver con un ángulo de elevación. Este ángulo de elevación es desde el nivel de referencia hasta la línea que me interesa. Aquí está el ángulo de elevación. Acá estoy parado. Aquí está mi línea de referencia. Miro al otro extremo. Mi ángulo de elevación va a ser desde el nivel de referencia hasta la línea. Acá está mi otro ángulo de elevación. Pero ¿cuál es 30 y cuál es 60? Si yo miro desde acá y esto es una distancia mayor, entonces lógicamente el ángulo aquí también va a ser más grande. Entonces, este es el ángulo de 60. Si yo me paro acá y miro una altura que no es tan grande, la visión se ha levantado menos, ¿no? Menos que aquí. Acá ha recorrido más distancia, más el ángulo, ¿no? El ángulo ha subido más. Entonces, este es el de 60 y lógicamente este no ha subido mucho, entonces este es el ángulo de 30. Listo, ya tengo todo, ¿no? Ahora, ¿qué me toca hacer? Me toca buscarme triángulos, rectángulos, nada más. ¿Dónde está mi incógnita? Ahora, primero veremos, ¿dónde está mi incógnita? Mi incógnita es la altura mayor. ¿Cuánto vale H1? Esta distancia de acá. Es lo que me falta. Entonces, si yo trazara, como si fuera el verde, trazo acá y trazo acá, en verde, ya tengo un triángulo rectángulo, que aquí tengo un ángulo recto. Entonces, de este triángulo rectángulo verde, que lo voy a poner aquí, digamos, ya está, triángulo rectángulo verde, ¿qué tengo? Este es H1 que necesito. Y de este triángulo verde, yo tengo el ángulo de 60 grados. Para hallar cualquier cosa de mi triángulo, ¿necesito cuántos datos? Necesito 2. ¿Cuántos tengo? Tengo 1. Entonces, no empiezo por este triángulo. Me voy a buscar otro triángulo. Tengo el triángulo amarillo, ¿no? Está formado por la misma distancia, aquí, y por esta altura. De este triángulo amarillo, ¿qué tengo? Vamos a dibujar el triángulo amarillo aquí, digamos. Acá está mi triángulo amarillo. Nuevamente, 90 grados. Acá tengo 30 grados. Y tengo esto que vale H2. ¿Me sirve algo acá? No, solo tengo también un solo dato, entonces tampoco empiezo por este triángulo. Entonces tengo que ver la forma de encontrar, ya no puedo ver tal vez más triángulos acá, pero tengo que ver la forma de encontrar una distancia que es igual para ambos. En el triángulo amarillo, como el triángulo verde, ¿cuál es la distancia que comparten los dos? Esta. Es la misma. Estas distancias son la misma del amarillo que para el verde. Entonces, acá ya está mi pregunta, ¿no? Acá, esta distancia es la que yo tengo que hallar primero para poder hallar mis alturas. Pero esta distancia como tal, si se dan cuenta, es esta de aquí, que vamos a decir, como tenemos el ángulo, este sería el cateto adyacente, como tenemos el ángulo es el cateto adyacente. Estos dos catetos adyacentes tendrían que ser los mismos, las mismas distancias. Pero como ya hemos visto que en estos triángulos solo tenemos un dato, no podemos empezar por ese. Entonces, ¿dónde lo llevo esta distancia que me hace falta para poder hallar H1? Yo esta distancia, si se dan cuenta, geométricamente, y a veces sirve mucho dibujar bien, la puedo trasladar, lo subo, lo subo, lo subo, y lo llevo hasta este punto. ¿Por qué? Porque aquí tengo un dato de 21 metros. Entonces, si yo lo llevo esto hasta este punto, vamos a decir que es esta distancia, le vamos a poner con color azul, ¿ya? Lo voy a trasladar acá arriba. ¿Por qué? Porque ahí está uno de mis datos. Ahí me han dado un dato de 21 metros.
Entonces yo digo, lo llevo acá arriba. Entonces, esa distancia es la misma que esta distancia. Este es mi cateto adyacente. Aquí está mi cateto adyacente. Es la misma. Entonces, voy a empezar a trabajar por este triángulo. ¿Pero cómo? Tengo que buscar la forma de encontrar esa distancia que me relaciona, ¿no? Entonces, vamos a empezar a trabajar con eso. Para eso vamos a plantear algunas ecuaciones. Primero, vamos a hallar que, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos un dato, este no es dato, esta altura de aquí. ¿Qué podría ser esta altura? Esta altura de aquí. Si ustedes le restan este H1 menos H2, que es esto, me va a quedar esto. Entonces, en este triángulo que hemos formado aquí, este es H1 menos H2. Esta partecita de acá, esta alturita de acá. Entonces, ya tengo en ese triángulo, ya tengo relacionado H1 y H2, y tengo relacionado cateto adyacente, que es mi incógnita. Entonces, me voy a ir por el lado de hallar H1 y hallar H2. ¿Ya? Entonces, de este triángulo de aquí, ¿cuánto equivale a H1? De este triángulo de aquí, voy a hacerlo en esta parte, quiero hallar H1 en función de cateto adyacente, que es mi incógnita. Entonces, tengo que despejar H1, ¿ya? Tengo que dejar cateto adyacente a la derecha, por decir, ¿ya? Entonces, tengo el ángulo, tengo cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Qué función me relaciona? La tangente. Tengo tangente de 60 grados. Cateto opuesto es H1 sobre cateto adyacente, que es solo cateto adyacente. Despejo de acá H1. Digo, H1 es igual cateto adyacente, pasa a multiplicar, entonces va a ser cateto adyacente por la tangente de 60 grados. Listo. Ahí lo dejo. Le digo esto, ecuación 1. Este otro mi triángulo, también hago lo mismo, H2. ¿Por qué? Porque en el triángulo que quiero resolver está H1 y H2. Es por eso que tengo que hallar algo que relacione H1 y H2. H2, ¿cuánto sería? Si resuelvo para este triángulo, lo mismo. Tengo cateto adyacente, cateto opuesto y tengo el ángulo. Cateto adyacente, cateto adyacente, opuesto y el ángulo. Nuevamente digo, tangente. Tangente del ángulo de 30 grados va a ser ahora. Cateto opuesto, H2, igual a cateto opuesto, H2. Dividido entre cateto adyacente. Le voy a poner solo cateto adyacente. Despejo H2. H2 de acá va a ser igual a, H2 es igual a tangente de 30 o cateto adyacente por la tangente de 30 grados. Listo. Lo dejo estos dos. Este y este ya tengo. Ya esto le digo ecuación número 2. Ya tengo la ecuación 1 y la ecuación 2. Voy a dibujar mi triángulo, donde tengo mi ángulo mi distancia de 21. Dibujo. Bien. Tengo acá. En este triángulo yo tengo que esto vale 21 metros. Tengo esto que es el cateto adyacente. Y tengo esto que es H1 menos H2. Listo. ¿Qué puedo usar aquí? Puedo decir, tengo una distancia, necesito hallar otra distancia y necesito hallar la otra distancia también. No tengo ángulos. ¿Qué me relaciona distancias? Solo distancias, Pitágoras. Me voy por el teorema de Pitágoras. 21 sería, Pitágoras dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Hipotenusa es esto. Entonces digo 21 al cuadrado. Es igual a cateto adyacente al cuadrado. Lo voy a dejar como cateto adyacente al cuadrado. Cateto opuesto dice al cuadrado es H1 menos H2 al cuadrado. Voy a reemplazar, voy a dejar 21. 21 cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado. Más H1, ¿cuánto vale? Vale cateto adyacente por tangente de 60. ¿Y H2 cuánto vale? Cateto adyacente por tangente de 30. Y esto está elevado al cuadrado. ¿Puedo factorizar qué cosa? Cateto adyacente. Saldría como cateto adyacente al cuadrado. Entonces tengo 21 al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más
cateto adyacente al cuadrado. ¿Y qué quedaría dentro? Tangente de 60 menos la tangente de 30. Y esto está elevado al cuadrado. Si se dan cuenta, tengo ángulos notables, ¿no? 60 y 30 habíamos visto que son ángulos notables. Entonces puedo hallar directamente un valor de manera teórica o si quiero, hallo con la calculadora. Para el caso, tangente de 60 es raíz de 3 y tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3. Entonces puedo reemplazar eso. 21 cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Y tengo esto es raíz de 3 y esto es raíz de 3 sobre 3 y esto al cuadrado. Puedo hacer algo de álgebra. Cateto adyacente cuadrado más cateto adyacente cuadrado. 3 raíz de 3 menos 1 raíz de 3 va a quedar 2 raíz de 3. Y esto va a estar al cuadrado. Este cuadrado se va a ir con este y este se va a elevar al cuadrado. Queda 21 cuadrado es igual al cateto adyacente cuadrado más cateto adyacente al cuadrado de 4 por 3. ¿Ya? Lo vamos a resolver en esta partecita de acá. Vamos a hacer en esta parte, porque creo que ya no se puede ver ahí. Digo 21 al cuadrado es igual a cateto adyacente al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. 4 por 3 es 12. 12 cateto adyacente al cuadrado más 1 es 13. 21 al cuadrado es igual a 13 cateto adyacente al cuadrado. Cateto adyacente entonces al cuadrado va a ser igual a 21 al cuadrado dividido entre 13. Y por último a esto se le va a sacar una raíz. Vamos a utilizar entonces ahora la calculadora. ¿Ya? Y hay un pequeño error. 3 menos 1. Hay un error. Me he equivocado en la parte de álgebra. Acá me he olvidado del denominador. 3 raíz de 3 menos 1 es 2 raíz de 3 sobre 3 sería. Sobre 3. Sí, 3 raíz de 3 sobre 3. Y esto obviamente al salir del cuadrado va a ser al cuadrado. 3 cuadrado. Entonces acá no se sumaría de esta forma. Mil disculpas, me he equivocado en esta parte. Voy a volver a hacerlo. Entonces quedaría como 21 cuadrado, como estábamos haciendo, 21 cuadrado igual a cateto adyacente al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado de 3 con esto se va y queda 4 tercios. 4 tercios quedaría, ¿ya? Entonces, de acá vamos a hacer de nuevo. 21 al cuadrado es igual a 3 por 1 va a dar 3, más 4 va a dar 7. 7 tercios de cateto adyacente al cuadrado. 21 al cuadrado por 3 dividido entre 7 va a ser igual a cateto adyacente al cuadrado. Si saco la raíz cuadrada de esto, digo 21, esto va a ser una raíz, 21 saldría, quedaría raíz de 3 sobre raíz de 7. Quedaría cateto adyacente es igual a 21 dividido, bueno, acá todavía podemos hacer algo, ¿no? 21 sale de la raíz, digamos. No, 21 entre 7, ya, 21 sale de la raíz. 21 sale de la raíz, queda raíz de 3 sobre raíz de 7. Racionalizando esto, 7 raíz de 7, tengo cateto adyacente es igual a 21 por raíz de 3 por raíz de 7 que entraría dentro del radical, raíz de 21 dividido entre 7. Y por último, cateto adyacente sería igual a 21 entre 7 es a 3, 3 raíz de 21. Ese sería el resultado. Obviamente, haciendo la parte con la calculadora, nos queda que es... Disculpa, sí, sí, sí. ¿podría volver a explicar? Porque no le entendí mucho. ¿Qué parte? Casi todo del gráfico. Del gráfico. Sí. Ya, ya. El gráfico. ¿Has entendido el planteo o desde ahí empezamos? El planteo, sí, lo entendí el planteo. Ya. El gráfico, primer triángulo has entendido, ¿no ve? ¿Cómo hemos puesto el primer triángulo? El amarillo. Sí. Ya. Solamente de el tercer triángulo, creo. Este pequeñito. Sí, es Ya. el que está ahí abajo. Este.
Sí, eso. Este, Desde ahí ¿no ve? creo. Ya. Ujú. Entonces, ¿cómo hemos armado ese tercer triángulo? ¿O por qué lo hemos formado? Porque uno de nuestros datos está acá arriba. Entonces, intuitivamente, si yo ya tengo mentalizado que tengo que formar triángulos rectángulos, digo, acá, si hago una línea, se forma un triángulo rectángulo también, ¿no? Entonces acá yo le pongo su ángulo recto. ¿Por qué? Porque estas distancias que son compartidas por tanto el triángulo verde como el amarillo, es la misma distancia que si yo lo subo acá. Es la misma. Entonces, ¿qué me dice entonces la parte, digamos, de la matemática? Tengo que trabajar donde tenga datos, ¿no? Entonces, este dato, esta incógnita que yo quiero hallar, porque si hallo cateto adyacente, ya voy a tener un dato, dos datos, hallo una de mis funciones trigonométricas, elijo y hallo H1, porque se puede resolver el triángulo teniendo dos datos. Pero este dato me falta, el cateto adyacente. Pero el cateto adyacente es el mismo que esta distancia de aquí hasta aquí. Y acá, en este triángulo que hemos formado acá, tengo un dato. Y este dato me va a ayudar a poder resolver. Esta distancia, esta altura de este nuevo triángulo, es lo mismo que decir a H1, yo le resto H2 y me quedaría esto. Entonces digo H1 menos H2 es esta altura. Es H1 menos la distancia de H2 que está aquí. Y a esta H1 le resto H2, me queda esta distancia. Entonces digo, esta distancia es el resultado de restar H1 menos H2, ¿no? Entonces, esa es esta altura. Ya tengo eso. Y por eso lo hemos puesto en esta parte, que no este nuevo triángulo pequeñito de aquí, de 21 metros de hipotenusa, esta altura es H1 menos H2. Y esta distancia de abajo es el cateto adyacente. Es lo mismo que decir, este es su cateto adyacente, es el mismo que del verde, es el mismo que el amarillo, y es el mismo del otro nuevo triángulo, ¿no? Nuestro cateto adyacente. Entonces ya sé que en este yo tengo que utilizar Pitágoras. Si yo a esto le hallo Pitágoras, digo el hipotenusa al cuadrado más cateto adyacente cuadrado más cateto opuesto al cuadrado, reemplazo en función de lo que tengo. Aquí tengo la hipotenusa, este puedo decir que es el cateto opuesto, y a este le puedo decir que es el cateto adyacente. Bueno, ya está denominado cateto adyacente. Entonces dice, la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 21. 21 al cuadrado. Cateto adyacente, lo dejo como cateto adyacente al cuadrado. Más cateto opuesto al cuadrado. ¿Cuánto es mi cateto opuesto? Es H1 menos H2. H1 menos H2 al cuadrado. Hasta ahí podría llegar yo en ese nuevo triángulo. Entonces, ¿qué me falta? Yo diría aquí, ¿cuántas incógnitas tengo en esta ecuación? Tengo cateto adyacente que no conozco, H1 que es lo que me está pidiendo, y H2 tampoco conozco la altura de la torre más pequeña. Entonces, tengo que pensar en que necesito otras dos ecuaciones para resolver. ¿Por qué? Porque en matemática dice, ¿no?, que la cantidad de ecuaciones tiene que ser igual a la cantidad de incógnitas para que se pueda resolver el sistema de ecuaciones. Entonces tengo aquí cuántas incógnitas. 1, 2, 3. Si solamente he llegado hasta aquí, ¿cuántas ecuaciones tengo? Solo tendría una. Entonces tengo que buscar otras dos ecuaciones más para poder resolver esta. Entonces, ¿qué digo? ¿Dónde encuentro estas dos ecuaciones? De mis otros dos triángulos, del amarillo y del verde. Y aquí vamos a hacer primero para el verde, por decir. Del verde tengo H1, tengo el cateto adyacente. Entonces, ¿despejo qué? Despejo H1. ¿Para qué puedo despejar? Si despejara cateto adyacente, aquí reemplazaría cateto adyacente y aparecería H1. Seguiría teniendo H2. Cateto adyacente también puedo despejar de aquí y aparecería, diré H2 y aparecería cateto adyacente o viceversa. Mantendría dos incógnitas en esta ecuación. Entonces, ¿qué me sirve? ¿Qué me sirve? Despejar esta incógnita H1 y ponerlo al otro lado cateto adyacente, mi otra ecuación. ¿Para qué? Cuando yo reemplace en esta ecuación, aparezca cateto adyacente. Le voy a mi otro triángulo. Tengo H2 y cateto adyacente como incógnitas. ¿Qué me conviene? Si yo despejo cateto adyacente, cuando reemplace aquí va a aparecer H2. Y voy a seguir teniendo dos incógnitas. Entonces, ¿qué me conviene? Despejar H2. ¿Para qué? Para que esté en función de cateto adyacente. H2 en función de cateto adyacente y lo tengo aquí. H2 igual a cateto adyacente tangente 30.
Entonces, al reemplazar en esta ecuación, si nos damos cuenta, solo va a quedar una sola incógnita, que es cateto adyacente y cateto adyacente. Ya tengo una Inge, ecuación. Sí, dime. eh, ¿por qué lo puso signo negativo en el H1 menos H2 al cuadrado? H1 menos H2. Sí, Esto es H1 menos H2. sí. Esta altura Ah, de ya. este triángulo. ¿No ve? Que hemos dicho que Sí, es, sí, sí, si a este H1 le restas H2, que queda esta alturita. sí. Entonces, esta alturita dices que es H1 menos H2. Mm, ¿No ve? Y esta es ujú. esta altura. ¿Lo ve? Ya. Este es el cateto Sí, sí. opuesto. Ahora sí, 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 sí. ya. Listo. Ya Gracias. tengo eso. He reemplazado H1, H2. Ya tengo una ecuación con una sola incógnita. Entonces, lo único que me queda es despejar esa incógnita. El procedimiento de acá ya es más matemática, netamente álgebra. Hemos llegado hasta un punto donde tenemos este valor, ¿no ve? Cateto adyacente es 3 raíz de 21. Si eso yo lo vuelvo, digamos, pueden utilizar calculadora, pero esto es el procedimiento. Por si acaso les dicen no usen calculadora, guarden sus calculadoras, no sé, 13,75 dice, cateto adyacente es 13,75, pero 13,75, mira, miren que aquí puede estar mal mi resultado y me ha dado metros, así que acá tendría que estar en metros, no tienen que olvidarse, metros. Entonces, 13,75 metros o 3 raíz de 21 vale, esa cateto adyacente. Una vez que yo tengo cateto adyacente, lo voy a borrar estas identidades, posiblemente las necesitemos, pero vamos a ver. En mi triángulo verde ya tendría cateto adyacente, entonces voy a dibujar nuevamente mi triángulo verde. Tengo el triángulo verde, tengo el ángulo de 60 grados, tengo el cateto adyacente. El cateto adyacente, ¿cuánto vale? 3 raíz de 21 lo voy a poner. 3 por raíz de 21 metros. Y me pide hallar cuánto vale la H1, porque hemos dicho que la H1 es la mayor, la más grande. Y nos pide en el problema, hálleme la altura de la antena más grande. Tengo un dato, tengo dos datos, ¿puedo resolver el triángulo? Puedo resolver el triángulo. ¿Con qué función trigonométrica? Tengo, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. ¿Qué función me relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? La tangente, nuevamente. Tangente del ángulo de 60 grados, cateto opuesto, que es H1, sobre cateto adyacente, que es 3 raíz de 21. Despejo H1. H1 sería 3 raíz de 21 por tangente de 60. Nuevamente, tangente de 60, ¿cuánto es? Es raíz de 3. Entonces puedo reemplazar eso. H1 es 3 raíz de 21 por raíz de 3. Raíz de 3 puede entrar a la radical. Sería 3 raíz de 21 por 3. ¿Cuánto es 21? Esto voy a borrar para darnos espacio. Pero la parte del álgebra, álgebra y álgebra. Para darnos espacio. H1 es igual a 21 es 3 por 7, ¿no? Entonces tengo 3 por 21 es 3 por 7 por el 3 que me queda ahí. H1 va a ser igual a 3. Esto 3 por 3 va a ser 3 cuadrado. Con el raíz se puede salir por 3. ¿Qué nos queda dentro? Raíz de 7. H1 entonces va a ser 3 por 3, 9 por raíz de 7. ¿Pero qué? Metros. Y este sería el resultado, la altura de nuestro triángulo. Entonces, si se han dado cuenta, simplemente es hallar triángulos, rectángulos. Todo se arma con triángulos, rectángulos. El planteo es prácticamente elemental, es sencillo, pero tienen que armar todos los triángulos, rectángulos que se pueden imaginar. Como ven, yo me he armado primero el amarillo, me he armado después el verde. Luego he dicho, ¿dónde hay otro triángulo, rectángulo más? Acá arriba. ¿Por qué? Porque ya me ha dado el dato. Con el dato ya me he guiado, he dicho, aquí también me puedo armar un triángulo. He relacionado alturas, he pensado y he dicho que estas distancias son iguales. Entonces he trabajado donde nos da el dato, la distancia, por decir. He hallado esta distancia que me faltaba para poder hallar mi H1, ya que necesito dos datos para resolver cualquier triángulo o rectángulo. Entonces hemos hallado primero cateto adyacente y hemos vuelto a nuestro triángulo, de donde una función, como hemos dicho, dos datos, solamente hay que pensar en buscar una función trigonométrica. Encontramos la función trigonométrica apropiada, despejamos y hallamos el resultado.
¿Está claro ahora sí o tienen alguna pregunta? No, ninguna, dije. ¿Ya? Entonces, Una sí, sí, pregunta. De dime. aquí del cateto al cuadrado, ¿lo ha despejado? ¿Lo ha sacado del paréntesis de... eh, ¿cómo lo ha sacado y por qué sale elevado al cuadrado? Sí, Este sí caso. es. Ya. Lo voy a borrar la parte del planteo aquí arribita y te voy a explicar qué ha pasado Sí, ahí. por favor. A veces, eso puedo, a veces uno salta pasos porque también ya por decir, ya sabe, ¿no? Pero, pero siempre es bueno explicar para no confundir, a veces nos podemos confundir. Voy a volver a copiar igualito, como está. Cateto adyacente por tangente de 60, por decir, vamos a poner tangente de 60 así, menos cateto adyacente por tangente de 30, ¿no ve? Cateto adyacente por tangente de 30. Y eso estaba en paréntesis. ¿Qué ha pasado? Esto estaba al cuadrado. Es como si yo factorizara cateto adyacente de ambos miembros. ¿Por qué? Aquí hay un símbolo de suma o de resta, puede ser cualquiera, menos, digamos, es de resta en este caso. He factorizado al cateto adyacente. Vamos a poner corchepitos como para que entendamos. He factorizado el cateto adyacente porque está en este término, y también está en este otro término, el valor de cateto adyacente. Entonces, voy a poner paréntesis. ¿Qué queda si factorizo? Queda tangente de 60 menos tangente de 30. Y estaría así. Sería lo mismo. Porque si yo reparto esto, si distribuyo, multiplico, voy a volver a esto. Mira, cateto adyacente por tangente de 60, aquí está. Esto por este menos cateto adyacente por tangente de 30 y volvemos a lo mismo. Y estaría elevado al cuadrado. Es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una multiplicación. Se supone que hay una multiplicación cuando factorizamos. Entonces, si hay multiplicación, yo puedo elevar a cada miembro a este exponente. Entonces, esto sería lo mismo que decir que al cateto adyacente yo lo elevo al cuadrado, ya no vamos a poner, multiplicado por la tangente de 60 menos tangente de 30 elevado al cuadrado. Y es por eso que ha salido esto. Tangente de 60 menos tangente de 30 al cuadrado por cateto adyacente al cuadrado, por la parte de exponenciación. Cuando tenemos al cuadrado A, B o C, esto es lo mismo que decir A cuadrado, el exponente puede ir a A, elevar a cada uno. A cuadrado por B cuadrado por C cuadrado. Y eso es lo que ha pasado aquí. Aquí teníamos una multiplicación de dos términos. Este es el primer término, por decir. Y este todito es el otro término. Entonces el exponente ha pasado a elevar a este y ha pasado a elevar a este. Entonces tengo cateto adyacente cuadrado y el segundo término al cuadrado. Lo mismo que pasaría aquí, ¿no? Elevar a cada término. Si fuera más, no existe. ¿Ya? Por si acaso, cuidado en cuando hay más o menos, lo pongas así. Esto está mal. Esto está mal. Esto está muy mal. Esto ya es un trinomio al cuadrado y tenemos fórmulas, ¿no? El primero al cuadrado, el segundo al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el doble y tiene una fórmula así, ¿no? Entonces, eso sería. Cuando es multiplicación, puede pasar a multiplicar a cada uno, bueno, a elevar a cada uno. Cuando es suma y resta, no se puede hacer lo mismo. Tiene un desarrollo diferente. Ahora sí está claro por qué he hecho eso, por qué he reemplazado esto. Sí, ahora está claro. Gracias. Ya. Listo, vamos a hacer un último ejercicio que valía, creo, 15 puntitos. Es sencillito, pero tiene un concepto muy elemental, muy básico. Tenemos como 10 minutitos, entonces vamos a resolver ese ejercicio. Voy a borrar esto. Espero que se haya entendido. Si se dan cuenta, es cosa de tener un poquito de orden, dibujar un poquito, llévense, bueno, hagan con colores en este caso, ya que al parecer la mayoría va a ser virtual de los exámenes de ingreso. No sé todavía de Domingo Murillo, hasta donde yo estoy seguro era que iba a ser presencial. De ingeniería, todo va a ser virtual. Ya ayer han avisado, dicho que va a ser casi la más, todo va a ser virtual. ¿Y de Entonces, arquitectura de será arquitecto, virtual? me parece que sí, porque hay muchas personas, por ejemplo, en la carrera de ingeniería petrolera que tengo mis amigos,
Ya han fallecido 3 docentes, entonces están tomando muchos recaudos para esto. Ni siquiera los exámenes de auxiliatura que dan muchos chicos que quieren ser auxiliares, están dando presencial. Todo está siendo virtual. Todo está siendo virtual. A pesar que tal vez otros dicen es injusto, se copian y demás. Justamente por eso querían exigir a los auxiliares de dar presencial, pero no, tampoco se puede, no se ha podido. Entonces va a ser todo virtual. Me imagino que para prefacultativo ingreso igual va a ser, en la mayoría va a ser virtual. De arquitectura no estoy seguro, pero a ver si voy a avisarles a los chicos para que también les informen todas las convocatorias, todo lo que me lleguen yo voy a pasar al instituto y ellos que les pasen, ¿no? A modo de tener información, a veces es tan fácil la información y uno tiene que bajar hasta el centro, tiene que ir hasta a preguntar y a veces solo por un afiche, ¿no? Que nos va a dar datos de fechas, de postulación y demás. Entonces eso les voy a ir pasando yo igual. Haremos Ya. este ejercicio que dice, la sombra del sol se proyecta en un poste, dice. Vamos a dibujar al sol, ¿no? Tenemos un pequeño poste. Mal, ya, ahí está. El poste obviamente está empotrado al suelo. Y dice que este poste mide 4.5 metros. ¿Ya? Y dice que la sombra se está proyectando, llega al poste y se está proyectando a una distancia de 5.3 metros. Entonces, este poste está proyectando una sombra, que esta va a ser su sombra del poste, por decir, de 5.3 metros, esta distancia. ¿Ya? Dice, halle el ángulo de elevación. Entonces, si ya se han dado cuenta, ya que tienen la mente, es así, ¿no? En matemáticas, en física, una vez que nos enseñan a hacer triángulos, en todo lado queremos hacer triángulos. Nos enseñan a hacer circunferencia, en todo lado vemos circunferencias. En este caso es lo mismo. Ya hemos visto triángulos, entonces queremos hacer triángulos, ¿no? Vamos a formar nuestros triángulos rectángulos, que como hemos visto, son los más sencillos. Ya. Ahora tengo el sol, dice. El sol está proyectándose de esta manera. Por decir el sol lo vamos a hacer más arriba. Está proyectando de esta manera. La luz. Y está llegando hasta un punto, dice, donde está proyectando esta sombra de 5.3 metros. Nos pide hallar el ángulo de elevación. ¿Dónde está el ángulo de elevación? ¿Dónde está nuestra referencia? Aquí, para entender el ángulo de elevación, ¿dónde está chocando para generar sombra primero? Desde este punto. Entonces yo digo, mi nivel de referencia está en este punto. Para hacer ángulo de elevación tendría que ser desde el nivel de referencia hasta la línea que me interesa. Este ángulo me está pidiendo. Pero en esta parte yo de acá no hago nada, no tengo datos, no sé, ¿no? Entonces, un concepto fundamental es que si yo tengo una línea vertical y trazo una horizontal, trazo otra horizontal y otra horizontal, y este ángulo de aquí es el alfa, este ángulo que está acá también es alfa, este también es alfa. Este es un concepto muy elemental que se utiliza cuando trabajamos en física, sobre todo, porque a veces nos dan datos de por decir, de una rampa, nos dan una cajita que cae, ¿dónde repite el ángulo? Nos dicen. Y muchas veces con esta forma tan sencilla de entender dónde va a repetir el ángulo, podemos encontrar dónde va a repetir el ángulo que nos dan de datos. En este caso, este ángulo es el que nos pide. Si yo veo, esta es una línea, como si fuera esta misma línea, esta es una horizontal, como si fuera esta horizontal, y esta es la misma horizontal. ¿Se dan cuenta? Esta también sería una horizontal. ¿Cuál es la característica? Que esta y esta son líneas paralelas y así se simbolizan. Son líneas paralelas. Esto es lo mismo. Esta es paralela a esta. Si es paralela a esta y corta a una sola línea, el ángulo repite en esta parte. Entonces nos pide hallar este ángulo. Nada más. Ese era el concepto que necesitaba. Tienes cateto opuesto al ángulo y tienes este que sería el cateto adyacente. ¿Qué función me relaciona cateto opuesto y cateto adyacente? Tangente. Tangente de alfa va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Tengo de datos? Tengo. Cateto opuesto es 4.5. Cateto adyacente es 5.3. Entonces digo
el ángulo alfa como despejo. Tangente pasa al otro lado como tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 ¿de qué? De 4.5 dividido entre 5.3. Utilizo mi calculadora. Digo 4.5 entre 5.3. 4.5 dividido, no, tangente a la menos 1 de 4.5 dividido entre 5.3. Eso es igual a 40.33. Alfa o el ángulo de elevación es 40,33 grados. Y termina el ejercicio. Eso era todo. Solamente era saber dónde está el ángulo de elevación, dónde va a repetir y con qué datos podemos hallar. Ahora sí, ¿alguna duda que tengan de esa parte de, como ven, eso es la mayoría de los exámenes? Es sencillo y vale 20 puntos. No es más, es muy, muy sencillo y pueden ganarse ahí 20 puntos ustedes. Pero es armar triángulos. Quería hacer un hito más, pero bueno, dime. ¿Cómo sacó tangente menos 1 en la calculadora? Tangente a la menos 1 en la calculadora está en donde dice tangente. Pucha, mi Ajá, calculadora está medio sucia. Donde dice tangente, si ves, ¿lo ves? Acá está la función tangente. Acá está sí, sí. tangente. Arribita, dice tan menos 1, dice. ¿Y cómo activas eso? Como está en amarillito o en otro color, siempre hay un botón que dice, en este caso dice Shift. Aprieta Shift y aprieto el botoncito de tangente y va a aparecer tangente a la menos 1. Ya, ¿Ya? gracias. Entonces anotas de esa forma. Comúnmente las funciones inversas, tangente a la menos 1 les había dicho que es arco tangente, seno a la menos 1 es arcoseno y coseno a la menos 1 es arco coseno. Por si acaso, no es inverso como algunos resuelven inverso, no, eso está mal. Entonces es arco tangente, se entendería alfa igual a arco tangente de 4.5 entre 5,3, ¿ya? Entonces, comúnmente las funciones inversas están arriba de cada función. En el botoncito de sen, arribita está seno a la menos 1. De coseno está coseno a la menos 1 y de tangente, tangente a la menos 1. ¿Alguna duda más? Como les decía en el transcurso del curso que ya tengamos con más tiempo, yo les voy a enseñar no solamente a resolver problemitas, sino el software. Les voy a pasar un software de resolución de sistemas de ecuaciones, software de resolución de logaritmos, de otras funciones trigonométricas. Igual se puede resolver gráficamente, nos dibuja, ese software nos dibuja y nos puede hallar los datos, pues nos ayuda a poder ubicarnos. El objetivo es de que ustedes tengan más herramientas, uno para comprobar de que están haciendo bien y otro para poder tener más seguridad en lo que están trabajando y ganen tiempo, ¿no? No sé cómo será la verdad la modalidad de los exámenes de ingreso a las diferentes facultades, pero si es virtual, siempre van a tener la opción de poder ayudarse con un software. Es la verdad, es casi imposible que les puedan controlar. Ni en semestre a veces se puede controlar bien. Muchos utilizan, buscan o hacen. Entonces es mejor que ustedes tengan la seguridad de poder trabajar. Tal vez en muchos de los institutos no les enseñan, ¿no? Básicamente les van a enseñar así y ya. Pero lo que yo quiero es que ustedes puedan corroborar con algún software para que estén seguros que su resultado está bueno y también de que en el examen puedan ayudarse, ¿no? La idea es que puedan ingresar. Yo tengo el objetivo ese, ¿no? Que ayudarles a que ingresen a donde ustedes están apuntando. Bueno, eso sería todo. ¿Hay alguna preguntita más? ¿Tienen alguna duda? Obviamente en el curso ya vamos a hacer lo que es sistemas de trigonometría, que es igualito, es sencillito. No sé por qué muchos de mis amigos incluso en carrera le tienen miedo a la trigonometría, pero les va a ayudar, en física sobre todo, les va a ayudar harto en la parte de física. Saber resolver triángulos, saber resolver otras formas geométricas que vamos a ver, saber sistemas de ecuaciones trigonométricas entra igual en los exámenes. Solo son esos dos tipos, sistemas de ecuaciones trigonométricas, que se utiliza identidades, tienen que trabajar álgebra igual de nuevo, o este tipo de ejercicios, con figuritas, con planteo, como dice, ¿no? Aquí miren, por ejemplo, aquí hay otro de este tipo, no sé si se puede ver, ahí está, miren, planteo y te da las ecuaciones. Y lo mismo, si se dan cuenta ya pueden armar acá un triángulo rectángulo grande, ya tienen un triángulo rectángulo aquí grande, tienen uno mediano y otro más pequeño, ya tienen 3 triángulos rectángulos acá. Y listo, y se aplica lo mismo que hacemos acá. Nada más. Quería resolver este más, pero por cuestión de tiempo ya no nos da.
Pero es igual. Si ustedes lo pueden resolver tal vez, es lo mismo. Lo mismo que hemos hecho con esto. Ven donde tienen dos datos, entran por ahí. No tienen datos, buscan ecuaciones. Nada más, eso nomás es. Bueno, chicos, hasta ahí sería la clase de la semana. Espero me hayan entendido todos los temas. Yo sé que ha habido problemas con sistemas de ecuaciones, sobre todo porque no hemos visto, no les he explicado, por decir, la primera parte de cuáles son los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones. No hemos entrado así, con problemas facilitos y hasta ir a examen. Directo hemos tratado de entrar a examen y ese ha sido mi error. Entonces, en el transcurso del curso, si ustedes quieren inscribirse, quieren tomar el curso, yo voy a hacer la misma metodología. Les voy a enseñar los más básicos y vamos a ver que en los exámenes es una mezcla de los básicos, nada más. El objetivo es que se defiendan en el examen y solo se van a defender si entienden los problemas básicos, porque hacerlos más complicados y demás, muchas veces no se cumplen para otros tipos de problemas y en el examen no les van a repetir el problema. Entonces, la mayoría de los problemas siempre es la unión de todos los problemas básicos, de los más sencillitos. Una mezcla de esto, del otro, álgebra, potencias, raíces, y yo quiero que tengan el concepto claro, más que todo, más que aprendan a resolver rápido y demás. El concepto está claro y como ven, se puede resolver, sencillo, ¿no? Entonces, eso sería, chicos. Ojalá se puedan inscribir, los podría ver nuevamente en clases, ya con más calma, con más tiempo, vamos a poder elaborar. Les voy a mandar incluso ejercicios para que ustedes hagan. Les voy a mandar después sus soluciones para que ustedes corroboren si han hecho bien. Les voy a enseñar a trabajar no solo con esta calculadorita que yo tengo otras más, las otras dos, una plomita y una más oscurita, y también tengo la HP, y les voy a enseñar, les voy a mandar software de simulación de HP, y les voy a enseñar a programar sus HPs para que metan datos, ejecuten el programa y tengan respuesta. Obviamente en el examen tienen que desarrollar, pero eso les va a ayudar a poder tener una respuesta rápida y saber si están haciendo bien, sobre todo para que ganen tiempo, ¿no? Entonces, eso sería, chicos. Muchas gracias por asistir hoy día en la última clase de prueba, que es de trigonometría. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias a ustedes por asistir. Gracias a ti, Melissa. Muchas gracias, Jaycee. Gracias a Gracias, Inge. asistido Mariela, Vanessa. De nada, Luis, Gilda. Gracias por asistir. Ojalá puedan inscribirse. Nos vemos. Gracias. De nada, de nada.